Pues buenas tardes a todos, jóvenes. Yo soy Gustavo Richmond, soy profesor en el TEC. Tengo ya como 12 años de trabajar con el TEC y 7 de estar en el campo de investigación en energía renovable, específicamente en la parte de turbinas eólicas. Y les quiero hacer pues una pequeña introducción a la energía eólica y al final comentarles un poco del trabajo que se está haciendo en el laboratorio de energía eólica del TEC. Les pido que en el momento que tengan cualquier pregunta, abran el micrófono y pregunten directamente. Yo sé que por ahí anda una manita y así, pero aunque tengo dos pantallas, tal vez se me pasa. Entonces, si quieren preguntar, no tengan ningún problema en simplemente pues abrir y preguntar. Muy bien, empezamos. Básicamente, la energía eólica se basa en la energía que tiene el viento. Y esta energía depende muchísimo de la densidad del aire. Entre menos denso sea el aire, tiene menos energía. Depende del área barrida del rotor, o sea, del tamaño que tenga la turbina. Y depende pues también de la velocidad del viento. Entonces, cuando tenemos una turbina eólica funcionando, podemos imaginarnos como un disco de aire que es el que mueve propiamente la turbina. Las turbinas tienen aspas y como podemos ver acá, las aspas pueden ser sumamente grandes. En el caso particular de turbinas de eje horizontal, que es principalmente de lo que les voy a hablar hoy. Y en las aspas es donde ocurre el intercambio de energía entre el viento y la turbina propiamente. Las aspas tienen un perfil aerodinámico y esos perfiles aerodinámicos también los podemos encontrar en las aeronaves. Esta forma que está acá, que la encerré en dos recuadros rojos, o esta de acá, se conocen como perfiles aerodinámicos. ¿Qué significa esto de perfil? Que si usted toma el ala de esta avioneta y le hace una sección transversal, va a tener este perfil, va a tener esta forma. Y esta primera parte, sin detenerme demasiado, pues les voy a hablar un poquito de perfiles aerodinámicos y de cómo es que funciona una turbina eólica o una aeronave. El perfil tiene varias partes. Tiene un borde de ataque, que es por donde entra el aire, un borde de salida, se conoce como cuerda a su longitud en el eje principal. Tiene también una línea de curvatura media, una cámara, bueno, pues tiene varias partes. Y la fuerza de sustentación, que es la que hace que un avión vuele y que una turbina eólica funcione, es una fuerza perpendicular al flujo y que se debe a diferencia de presiones principalmente. Esquemáticamente se puede ver acá que viene el flujo y por la parte de arriba pasa una parte, por la parte de abajo pasa otra parte y la ciencia es que por donde pasa mayor flujo, o sea, hay una mayor velocidad del fluido, disminuye la presión y por lo tanto se da una fuerza de sustentación, en este caso hacia arriba. Acá podemos ver, sí, adelante. No, muy bien. Acá podemos ver esquemáticamente en 3D, modelando el fluido como estas líneas, donde cambia de dirección en la parte de arriba y pues eso tiene un efecto neto en el flujo. La sustentación puede ir hacia abajo también. Esto lo utilizan las aeronaves para cuando más bien aterrizan, que el avión no se vuelva a despegar del suelo. Este es un perfil aerodinámico que tenemos en el laboratorio allá en el TEC. Nos lo regalaron en la Universidad de Twente, en Holanda. Y pues básicamente esto es un ala y este bordecito de acá es el perfil aerodinámico. En el perfil aerodinámico está toda la ciencia, bueno, está la mayor parte de la ciencia de la energía eólica. Acá podemos ver un ala y las alas pueden tener diferentes perfiles aerodinámicos por dentro. La sección del ala puede ir cambiando y por lo tanto
hay distintos perfiles aerodinámicos. Acá pues podemos ver un detalle más del tema de las presiones, de dónde hay más presión, de dónde hay menos presión. Tenemos una zona de baja presión arriba, de alta presión abajo, lo que genera el lift, que es la sustentación, que de nuevo es lo que hace que un avión se levante o que una turbina eólica gire. Y también tenemos un drag, una fuerza de arrastre, que es indeseable, que frena al avión en el caso de una aeronave y que también de cierta manera frena a la turbina eólica. Acá tenemos otra imagen con el flujo del aire. Bueno, la resistencia inducida vuelve a ser esta fuerza de arrastre. Y acá tendríamos esquemáticamente una fuerza total, sumando la sustentación vertical con la resistencia, que nos daría, pues, por una suma vectorial, la fuerza total que hace el flujo sobre un perfil aerodinámico. Existen muchos tipos de perfiles aerodinámicos que tienen diferentes codificaciones, que tienen diferentes formas. Y como dijimos antes, un ala o un aspa de turbina puede tener diferentes perfiles a lo largo de su desarrollo. Una codificación muy usual para los perfiles aerodinámicos son los perfiles NACA. NACA y luego 5 dígitos o 4 dígitos. NACA es the National Advisory Committee for Aeronautics, que bueno, luego se convirtió en la NASA. Pero en la parte de aviación y de turbinas eólicas aún se utilizan mucho los códigos NACA. Entonces podemos ver por aquí el perfil NACA 2412 de la página Airfoil Tools, que se las recomiendo si quieren profundizar más en esto, donde en esta página para muchos perfiles NACA nos dan su geometría. Si nosotros eventualmente quisiéramos pues conocer geometrías de perfiles aerodinámicos, acá tenemos el 0012. Con permiso, profe, disculpe. Sí, sí, señor, por favor. Si uno quisiera, digamos, mediante mecánica de precisión, realizar aunque sea un pequeño prototipo de un aspa, este tipo no puede guiarse de esos datos que usted está mostrando de Airfoil Tools. Correcto. De hecho, lo que hemos hecho en el TEC con el profesor Carlos Otárola es que hemos impreso estos perfiles en 3D. Y si soy muy honesto, les tengo que decir que pensábamos probarlos y se vino la pandemia y bueno, la parte experimental ha frenado un poco, pero exactamente eso se puede hacer. Y aunque sea impreso en 3D, se puede utilizar como prototipo y funcional y todo. Sí, solo que, bueno, yo no soy el especialista en impresión en 3D, pero con el profesor Otárola estábamos trabajando en unos, como en disolver un poco la superficie para lograr un buen acabado y tener los resultados esperados. Pero sí se puede. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, les hablaba que este es el NACA 0012, que es bastante popular. Es un perfil simétrico. Este es para turbinas de eje vertical, que pues también son usadas. Y cuando ya uno conoce algún perfil, en esta página de Airfoil Tools puede conocer estas curvas. El CL es el coeficiente de sustentación, coeficiente de lift, y el CD es el coeficiente de arrastre o coeficiente de drag. Aquí tenemos el C-lift versus el alfa. El alfa sería el ángulo que hay entre el aspa o el perfil y el viento, la dirección del flujo. Acá, bueno, pues tenemos la relación de CL-CD contra el ángulo y la relación de CD contra el ángulo. ¿Qué nos íbamos a poner a hacer en nuestro laboratorio? Pues hacer este tipo de curvas, generar nuestros propios perfiles y sacar este tipo de curvas para las aplicaciones que nos interesan. El lift, la fuerza de sustentación, depende de este coeficiente que está en las gráficas anteriores, depende de la densidad del aire, como ya lo dijimos, depende de la velocidad al cuadrado y de la superficie o del área. Entonces, entre más denso sea el aire,
entre más rápido sopla el viento y entre más grande sea la turbina, pues recibe mayor energía. Y también entre mayor sea el coeficiente de sustentación. Por eso es importante conocer un poco sobre cómo el perfil aerodinámico se traduce en un coeficiente que luego se convierte en energía. Bueno, eso fue muy rápidamente la parte teórica de la fuerza de sustentación, que es la responsable de que vuelen los aviones y que giren las turbinas eólicas. Entrando muy brevemente en otro temita, vamos a hablar de potencia. ¿Cuánta potencia hay en el aire? Es una fórmula muy simple. La potencia en el aire es un medio de la densidad del aire por el área que estemos estudiando por la velocidad de ese aire al cubo. Vean que la velocidad es muy importante porque es una relación cúbica. Entonces, volviendo a esta imagen, la potencia que va a tener la máxima potencia disponible en el aire sería la que tenga este disco que les mostré antes, considerando su velocidad al cubo. Y las turbinas eólicas tienen varios trucos para captar esa potencia. Voy a introducirles 3 tipos de movimiento. El primero, que se llama roll, no existe en las turbinas eólicas, pero sí en las aeronaves. El segundo, que se llama yaw o yaw, es el giro de la aeronave con respecto a la dirección del viento. Y el tercero, que se llama pitch, es generar un ángulo similar al alfa que hablábamos hace un ratito de la aeronave con respecto al flujo. Esto también existe en las turbinas eólicas. Cuando la turbina eólica no está alineada con el flujo, se habla de que hay un ángulo de yaw y eso se puede hacer pues al propio también según las necesidades. Entonces las turbinas eólicas giran sobre el poste en el que están, tienen un ángulo de yaw para alinearse si el viento cambia de dirección. Y también, bueno, acá tenemos la torre y algunas características de los componentes de las turbinas eólicas, el generador que tienen, las cajas de cambios. Este disco grande que vemos por acá es el que le permite ese movimiento de yaw que estábamos conversando. Ven que aquí dice yaw drive y yaw motor. O sea, con un motor, la turbina eólica se puede orientar al viento. Y también cada una de las aspas de forma independiente puede tener un pitch, o sea, puede girar sobre su eje. Se imaginarán el tamaño de los rodamientos que hay ahí para poder capturar de una forma adecuada la potencia del viento. Esto que vemos por acá es la curva típica de entrega de potencia de una turbina eólica. Hay una velocidad que se llama cut-in wind speed, o sea, velocidad de entrada, que lo que quiere decir es que por debajo de esa velocidad, la turbina no captura energía. Y normalmente esa potencia es creciente en función de la velocidad del viento hasta un punto en el que ya se detiene el crecimiento de la potencia capturada y existe también una velocidad de cut-off, que es donde la turbina eólica deja de capturar potencia porque la velocidad del viento es tan alta que si la turbina sigue girando se puede dañar mecánicamente. Entonces, en este grafiquito que tenemos acá podemos ver una curva que se refiere a la potencia máxima disponible en el viento y otra curva que es la potencia típica de una turbina eólica. Con permiso, profe. Sí, señor. Es que usted estaba hablando del ángulo que tiene pues, la turbina. Y entonces usted cuando habla de regularlo, usted pues, dice que cuando hay demasiada velocidad del viento, pues se puede dañar mecánicamente la turbina. Sin embargo, también se podría tener un exceso de, digamos, de producción eléctrica de parte de la turbina. Entonces, ¿se podría utilizar ese ángulo para regular también eso o es únicamente mecánico el problema? No habría como una sobreproducción de energía. Vamos a ver si le entendí.
O sea que sería un problema que la turbina genere más energía de la cuenta. En algunos casos, si uno desea tener, digamos, una producción estable, no habría un problema que, no sería un problema que tal vez produzca demasiado. Bueno, la primera respuesta es que habría que ver los componentes de electrónica de potencia de la turbina, ¿verdad? Que ahí, digamos, yo estoy, o sea, no es mi campo específico, pero lamentablemente la energía en el viento es una fuente variable. O sea, como lo podemos ver en esta curva, por lo menos por debajo de 13 metros por segundo, normalmente la potencia entregada es variable. Entonces yo de entrada pensaría que no, que tener una sobreproducción no es problema porque la energía del viento de por sí es variable, de por sí es variable. Ahora, repito, habría que ver si los componentes de electrónica de potencia y los generadores, etcétera, de la turbina Aguanten. logran soportar, que probablemente la respuesta sea no, porque la turbina se diseñó para una potencia nominal y por encima de eso supongo que también sería un problema, ¿sí? Ok. Y en Costa Rica, nosotros, ¿qué velocidades de viento podemos llegar a tener, por ejemplo, allá en Tilarán? Me parece que hay un... En Tilarán hay varios. Esa es la cuarta parte, sí. Vamos por la segunda, que es la de potencia general, pero esa Ajá, pregunta se la respondo después, no importa. no importa. Ok. Entonces, este grafiquito que está acá, los invito a que lo conozcan. Es el gráfico de potencia típica de una turbina eólica. Aquí podemos ver otro. Este es uno azul, que es con paso variable o con pitch variable. O sea, las que tienen este mecanismo son turbinas eólicas que se pueden regular muy bien y uno puede tener una potencia nominal muy estable. Y hay otras que más bien están reguladas por pérdida o por stall, que eso tiene que ver con las curvas de sustentación que hablamos antes, pero no me voy a detener mucho en eso, que tienen una curva un poco distinta y más variable. Básicamente, en la curva azul, nosotros como seres humanos tenemos un control del ángulo de ataque y entonces gobernamos la potencia. Y en la línea punteada roja es la misma curva de sustentación la que se encarga de regular la potencia de la turbina. Bueno, esto fue brevemente la parte de eh, cómo funciona la potencia en una turbina eólica. Y ahora entro a responder la otra pregunta que me hicieron, que es con respecto a las velocidades del viento que tenemos en nuestro país. Esto que tenemos acá es un mapa de potencial eólico, específicamente de la densidad de energía. Y acá podemos ver que en el sector norte, noroeste de nuestro país, en Tilarán, es donde hay mayor densidad de energía. Hay velocidades de más de 7 metros por segundo, pero ahí hay que responder a cuál altura, porque si no conocemos la altura, en realidad no lo podemos responder muy bien. Vamos a ver este otro gráfico. Este sí responde, digo yo, que la pregunta que usted me estaba haciendo. Velocidad del viento a 80 metros de altura. En la zona de Tilarán sobrepasamos los 12 metros por segundo. Es la región más adecuada del país para parques eólicos y actualmente es explotada de esa forma. Velocidades mayores a los 80, perdón, a 80 metros de altura, velocidades mayores a 12 metros por segundo. Acá quería comparar un poco, sin querer hacer una competencia, el recurso solar a su izquierda y el recurso eólico a la derecha. Costa Rica pues tiene mucho recurso solar por todo lado. La parte eólica está muy focalizada en Guanacaste y bueno, en las zonas altas de nuestra maravillosa cordillera, Valle Central y la zona sur de Talamanca, que bueno, es Parque Internacional de la Amistad y yo supongo que ahí jamás se van a instalar turbinas eólicas. En cuanto al recurso eólico, es importante decir que el viento no sopla de manera perfecta y pareja sobre la superficie,
sino que se ve más o menos como esta imagen que tenemos acá, donde esta manta, esta superficie con abolladuras, digámoslo así, representa el perfil de velocidad del viento. Regiones donde sopla más fuerte, regiones donde sopla más débil. Y si se ve de medio lado, o de perfil, o en 2D, pues tenemos un perfil más o menos logarítmico o exponencial que se deforma cuando pasa por crestas o por montañas. Y eso pues se puede aprovechar de cierta manera también para poner las turbinas en esas regiones y tener una acumulación de flujo y obtener más energía. Esto que está aquí abajo es la superficie de la Tierra. Y un fenómeno similar pasa en la superficie de los perfiles aerodinámicos. Existe ahí sí a nivel más micro un perfil de velocidad y ese perfil de velocidad pues se acopla con un montón de fenómenos muy interesantes de flujo laminar, de flujo turbulento, de regiones de flujo viscoso o no viscoso, que podemos conversar en una charla muy distinta a esta, ya profundizando en la parte de la mecánica de los fluidos. Finalmente, la cuarta parte de las cosas que les quería comentar como introducción a la energía renovable, en la parte de energía eólica, es lo que tiene que ver con parques eólicos. Esto que tenemos en pantalla es un anemómetro de cazoletas o de copas. El viento sopla en él y él gira. Acá tenemos un anemómetro a unos 80 metros probablemente en un parque eólico español que sirve para registrar la velocidad del viento que incide sobre las turbinas eólicas. Acá pues tenemos una foto típica de instalación de anemómetros en torres meteorológicas. Acá tenemos otra. Nosotros tenemos nuestras propias torres meteorológicas acá instaladas en nuestro país como parte de nuestro laboratorio. Esas se las mostraré un poquito más adelante. Y cuando ya tenemos conocimiento del recurso eólico, entonces podemos utilizar, o sea, construir estas distribuciones de Weibull que nos dicen la frecuencia con la que ocurre cierta velocidad del viento y entonces saber cuál es la turbina eólica más adecuada para ese punto en específico. A veces a uno le consultan, quiero poner una turbina eólica en mi casa, ¿cómo hago para saber? Lo primero que habría que hacer es hacer un pequeñito estudio de recurso eólico, poner un anemómetro y conocer qué tanto sopla el viento en esa localidad. Bueno, tenemos parques eólicos fuera de costa, lo que se llaman offshore. En nuestro país aún no tenemos, pero se está estudiando igual la zona noroeste de nuestro país, en Guanacaste, para valorar la posibilidad de instalar un parque eólico en esa zona, en el mar. Y quería cerrar esta parte de los... Sí, adelante. Ya, pensé que alguien tenía una pregunta. Estos son el parque eólico que tenemos en el Valle Central, uno de nuestros tantos parques eólicos que tenemos en nuestro país. Por acá les quería mostrar este videíto. Me dicen si lo están viendo, ¿sí? Sí, profe, ahí se ve. Nada más que no se escucha, por si tiene sonido. No, pues tenía una música de fondo que no viene al caso. Pero básicamente aquí estamos nosotros instrumentando una torre meteorológica en el CEANA, que es un centro para aspectos ambientales que tiene la municipalidad, y ahí la pueden ver cómo quedó con anemómetros a diferentes alturas y en diferentes direcciones que nos permiten conocer el recurso eólico. Tenemos este tipo de resultados
Y podemos saber también el efecto de la torre misma sobre las mediciones con los equipos que pues tenemos instalados. Tenemos 3 torres meteorológicas en funcionamiento en este momento como parte del laboratorio. Eso era principalmente lo que les quería mostrar como introducción a la energía renovable. Y para concluir, pues nada más presentarles la página de nuestro laboratorio, LIEME, Laboratorio de Investigación en Energía Eólica. Acá pueden consultar aspectos como el recurso eólico con las torres que les mostré, algunos documentos de interés, las publicaciones que hemos generado, los proyectos en los que estamos trabajando, las personas que nos colaboran desde otros países, los investigadores que trabajan en el laboratorio. Por acá hay algunos documentos que les pueden llamar la atención sobre modelos de turbulencia, sobre túneles de viento en el mundo, herramientas de software para energía eólica. Este de parques eólicos en Costa Rica lo preguntan mucho. En cuanto a artículos científicos, tenemos publicaciones a partir de 2018, durante 2019 y 2020, tanto en revistas como en conferencias. Y quiero rescatar que muchas de ellas con estudiantes como coautores, como Fabián Barrientos, como Valeria Guerrero, Esteban Jiménez, Marcelo Chávez, Samuel Murillo, Valeria Chavarría, otra vez Fabián, Alan González y Giancarlo Rodríguez. Han sido estudiantes que participan en el laboratorio y han sido coautores en publicaciones. Estos son colaboradores internacionales que tenemos en el laboratorio. Bueno, Alessandra Salgado, por ejemplo, ya está en Alemania, aunque es costarricense. El doctor Lebo Webb es estadounidense y, bueno, la última vez estaba en Estados Unidos. El doctor Ashhan es de Emiratos Árabes Unidos, colabora con el laboratorio. Y, bueno, las otras personas que podemos ver por ahí. Con respecto al tema de los parques, pues les quería mostrar esta tablita que es una pregunta como muy frecuente. Acá tenemos los parques eólicos que hay en Costa Rica, la cantidad de turbinas, la potencia por turbina, la potencia total, las ubicaciones, como eran la mayoría en Tilarán, 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 Bagaces, Tilarán, Tilarán, Liberia, Liberia, Bagaces, Tilarán, Liberia. Poquitos excepciones como el del Valle Central en San José y el de Los Santos. Bueno, y por acá un poco las fuentes. Y finalmente los investigadores que están trabajando o han trabajado con nosotros en nuestro laboratorio. Esa era la presentación que les quería compartir y quedo abierto a consultas. Muchas gracias. Profe, Sí, señor. una pregunta. Con respecto a la cantidad de energía que pueden producir las torres eólicas, ¿es lo suficiente como para ver un futuro sostenible en cuanto a empresas y demás? Digamos, yo sé que en Costa Rica al menos la mayoría de energía producida es por parte de energías renovables, ya sea eólica o hidráulica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en empresas donde se utiliza la fusión nuclear, se podría ver como una alternativa. Bueno, antes de responder su pregunta, les quiero mostrar la página del CENSE. No sé si conocen el Centro Nacional de Control de Energía. Esta fue nuestra matriz energética ayer. Tenemos una franja geotérmica amarilla muy constante, una franja blanca, que es la energía eólica. Todas las azules son hidráulicas, ya sea a filo de agua o con embalses. Y este pedacito rojo que tenemos acá arriba fue lo que generamos con térmico. Eso un poco dándole eco a sus palabras de que la mayoría de nuestra energía, casi el 100%, es de fuentes renovables. Respecto a su otra pregunta, yo le diría que sí. Lo que pasa es que se requiere investigar mucho más y se requiere tener muchos más parques y mucho más intercambio, porque, a ver, las energías renovables son en muchos sentidos variables. Deja de soplar el viento, ya no tenemos eólica. Pero alineándola con la geotérmica, con la solar, con la hidráulica y haciendo redes internacionales, que eso ya existe. De hecho, nosotros, esta parte negra es energía de intercambio
Nosotros compramos o vendemos energía según sea el caso. Y pues con este tipo de esquemas y por supuesto que dedicándole mayor investigación, yo sí veo un futuro, digamos, 100% renovable. ¿Algo más? Profe, aprovechando el espacio, bueno, puedo notar en esa gráfica que usted está proyectando que hay dos picos de consumo, uno al mediodía y uno a las aproximadamente 6:30 de la noche. Lo que más me llama la atención es que la línea blanca que usted indica, que es la digamos, de las turbinas eólicas, me parece que es como, además de la geotérmica, la más constante, ya que la hídrica o la hidráulica, como que más bien hay picos y hay puntos en donde casi no se utiliza. Eso es verdad. Digamos que es más estable la energía eólica que la energía hidráulica, o eso nada más tiene que ver con consumo. Más bien es la respuesta al consumo. ¿Qué quiero decir? Usted puede almacenar el agua, pero no puede almacenar el aire. Entonces, si ven la eólica, acá bajó un poquito, pero estuvo bastante estable. Solo que la manera en la que se construyen es que tanto la geotérmica como la eólica hay que gastarla conforme la vamos adquiriendo. Entonces, por eso son la base. No porque sean más estables, más bien es lo contrario. Es porque no las puedo almacenar. Entonces, las demás que dependen del agua, el agua la tenemos almacenada. Me empiezan a pedir más energía las plantas de producción, las personas que se están bañando, las industrias, etcétera. Digámoslo así, abro más la llave. Dejo pasar más agua, entrego más energía. Me piden menos, cierro la llave. Me piden más, vuelvo a abrir la llave. En cambio, no le puedo decir al viento, sople menos, y no le puedo decir al yacimiento térmico, enfríese un poco. Entonces, más bien al revés, la geotérmica y la eólica las gastamos de primero porque tenemos que gastarlas conforme las vamos recibiendo. Interesante, profe, muchas gracias. Y una preguntita, ¿usted se podría devolver a un documento en donde indicaba cuáles son las turbinas que tenemos en el país? O más bien las granjas de viento. Ya, voy para allá. Vamos para allá. Por si acaso, está al alcance de todos. Se meten a la página del IENE, Laboratorio de Investigación en Energía Eólica, y acá donde dice documentos de interés, ingresan y se llama Parques Eólicos en Costa Rica. Esta tabla estaba actualizada al 19 de agosto de 2019. No sé si habrán abierto uno nuevo desde entonces. Si sí, pues podríamos actualizarlo. Es que en esa tabla me llamó la atención que, bueno, en Tilarán la potencia por turbina es de 660 kilovatios y hay 30 turbinas, o sea, hay bastantes. Y más bien en Bagaces, por ejemplo, no, perdón, en Cacao de Santa Cruz hay 9 turbinas, pero son de 3.250 kilovatios. Eso significa que en Cacao hay, digamos, mayor viento o más viento que en Tilarán. No, eso tiene mucho que ver con la tecnología. Estos aerogeneradores de Tejona los pusieron en los 90s. Entonces estamos hablando que probablemente fue la turbina top de hace 30 años. Y hoy es una turbina realmente pequeña. En cambio, este parque de Naranjo de Cacao son bastante más nuevos y entonces pues tienen turbinas eólicas más grandes, más potentes, que de fijo no existían hace 30 años. Entonces tiene mucho que ver con la tecnología. Qué interesante. Entonces, si digamos, hubieran fondos para reemplazar esas 30 turbinas de 660 por 30 turbinas de 3.250, se estaría produciendo
exponencialmente muchísima más cantidad de energía eléctrica por turbinas eólicas. Sí, claro, ahí habría que hacer todo el estudio, ¿verdad? Porque cuando uno va a montar un parque eólico, que bueno, no me metí en eso en las presentaciones, en las láminas, pero se los comento, tiene que tomar en cuenta todos los temas de estelas, de la distribución, del diseño del parque, etcétera. Pero en principio sí, digamos que si la región se presta y hubiera, digamos, manera de reemplazar las turbinas, se podrían hacer, pues, se podría extraer mucho más potencia. Gracias, profe. Esa sería mi última pregunta. En el chat hay otra, entonces no sé si quiere que se la dicte o si usted la mira. Vamos a consultar el chat. ¿Cómo se hace eso? Puña, qué chapa, ni siquiera sé cómo llegar al chat. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Posiblemente es mi consulta que puse por ahí para don Gustavo. La pregunta es si desde el punto de vista de mantenibilidad de los parques existe algún reto interesante o algún reto puntual que valorar. Ok, sí, ya logré llegar al chat. Bueno, yo diría que hay varios, pero principalmente las turbinas eólicas que nosotros usamos no se diseñaron para nuestras latitudes. Entonces, se ensucian más de lo que se esperaría. Digamos que se dañan más de lo que se esperaría. Y bueno, por la parte en la que estoy yo, que es más la parte de investigación que de operación, yo me atrevería a decir que el reto que nosotros tenemos es algún día diseñar las turbinas eólicas que sean pensadas para nuestras condiciones. Voy a ponerle un ejemplo tal vez muy simple. Cuando se empezaron a poner turbinas eólicas en el mar, todas empezaron a corroer y alguien dijo, ah, claro, es que de ahí en el mar el ambiente es muy salado. Ah, perfecto. Entonces hubo una investigación y un desarrollo tecnológico para que soporten esas condiciones. Luego nos venimos acá a Costa Rica y compramos turbinas eólicas europeas, pero no tenemos la humedad relativa de Europa, la intensidad de turbulencia de Europa, etcétera, etcétera, de Europa. Entonces yo pensaría, antes de hablar directamente del mantenimiento, como decir, mejores rodamientos, mejores esto, mejor otro, yo me iría un poco más a la causa raíz y diría un diseño ad hoc a nuestras condiciones. Eso pensaría yo. Y tal vez sumado a su respuesta, hay localmente, digo yo, de forma regional, no sé si en América Latina, algún diseñador de estos equipos o lo más cercano que tenemos es acudir a los proveedores europeos. A mi mejor conocimiento no hay. Yo, pues es una pregunta que he tenido y debo decir que he buscado exhaustivamente, pero a través de los asistentes de laboratorio, se lo he encomendado a varios en diferentes semestres y no hemos encontrado un fabricante latinoamericano de turbinas eólicas todavía. O sea, a nivel local, se podría decir así, hay emprendimientos, hay ideas. Yo les puedo decir que existe un artículo que, bueno, ahí me voy a hacer propaganda yo mismo. Hay un artículo sobre la investigación actual de turbinas eólicas en nuestro país, en Costa Rica, que mientras hablo con usted lo estoy tratando de abrir y ya lo encontré. Está en la revista Tecnología en Marcha, se llama así, Estado Actual de la Investigación sobre Turbinas Eólicas en Costa Rica. Voy a disculpar, les pido disculpas de hacerme autopropaganda, pero es, digamos, con respecto a su pregunta específica. Entonces ustedes lo pueden ver ahí en la página de la revista del TEC
Y básicamente contiene información interesante que es una turbina eólica que se hizo en el TEC, en nuestro TEC. Se hizo y se instaló y operó en los años 90. Una turbina eólica que se hizo en Ad Astra Rocket, en nuestro país. Y valga decir que el nacelle, esta parte de acá, el buje, el cubo, tiene diferentes nombres. Fue diseñado por una estudiante de diseño industrial de nuestro TEC. Y esta turbina de acá, el Sky Twister, fue diseñada y construida en Costa Rica también. Bueno, y ganó algunos premios, según se indica en el artículo, y después se le perdió el rastro. Así que hay fabricaciones, estoy seguro que si alguien hiciera un artículo parecido a este, del estado actual de la investigación sobre turbinas eólicas en otro país, encontrará otras curiosidades como esta, pero fabricación en masa de manera, digamos, rentable, a mi mejor entender, no hay todavía. Ok, gracias. Y una última pregunta. Los equipos, por lo menos a mediana escala o gran escala que tenemos en el país, con respecto al ciclo de vida de ellos, estamos en un punto donde dependemos para la parte de mantenimiento, servicio, postventa y demás de los proveedores originales, o son equipos que en alguna forma se les podría hacer una ingeniería para ir adaptando en algún grado de eso que usted menciona, calidad de rodamientos, quizás hacer un rediseño de alguna parte y demás, o cuál es el estado de eso. Bueno, por la manera en la que funcionan nuestros parques eólicos, que son prácticamente subcontratados, a mi mejor entender, no hemos entrado en eso como país. Tenemos una pequeña industria, o sea, lo digo por las visitas técnicas que he hecho, en realidad no estoy, digamos, ahí me disculpo, pero yo no estoy en la parte operativa de las turbinas eólicas. Nosotros estamos más en la parte de investigación académica. Igual sacamos ratos para hacer tablas como esta porque es lo que la gente pregunta, ¿verdad? Entonces, sería muy feo decir, no, yo solo sé de la mecánica de fluidos alrededor del ASPA. Entonces, algo le puedo contestar, pero sí, digamos, quiero decir que yo soy el menos indicado para contestarlo. Nosotros tenemos una pequeña industria que sí repara las turbinas cuando son daños menores, pero la mayor parte no es administrada directamente porque muchos parques son, digamos, creados bajo un sistema en el que un tercero lo diseña, un tercero lo construye y un tercero lo opera, incluso. Y salvo algunos parques como Tejona, que bueno, ya excedieron incluso su vida útil y ahorita todo lo que dan es casi que extra. Muchos de nuestros parques son relativamente nuevos, bueno, están dentro de su vida útil y funcionan por contrato los mantenimientos y demás. De hecho, yo estuve tratando de investigar, tal vez fue que no pude, pero yo estuve tratando de investigar un poquito sobre los perfiles que tienen nuestras turbinas, etcétera, y fue muy poco lo que pude conseguir porque las personas que están a cargo de los parques realmente no están en eso, en esa parte más, digámoslo así, aerodinámica, sino que se rigen más por un contrato donde ya el mantenimiento pues está precontratado o hay un esquema específico para hacerlo. Entonces, si nos metemos a hacer nuestra propia reingeniería, tenemos que quitar los marchamitos del contrato, de la garantía, y eso no lo podemos hacer todavía. Y además, como digo, no hay una industria que lo esté haciendo. Profe, aprovecho para comentarle que Samuel Castro levantó la mano. Adelante, Profe, ¿todo bien? ¿todo bien? Profe, mi pregunta era respecto a, digamos, las turbinas eléctricas de las que usted habló, que se desarrollan bueno, que se hacen para offshore, me parece que usted dijo que eran. Ajá, sí, las que se ponen en el mar. Sí, esas, el hecho de que en el país todavía no se exploten, digamos, ¿a qué se debe?
Bueno, principalmente yo diría que a dos cosas. Al subdesarrollo y a que no está tan claro cuál es nuestro potencial marítimo. Entonces, ahora se conoce que tenemos una zona de alta potencia, digamos, de alta densidad de potencia en el Pacífico Norte, y entonces ya el ICE, digamos, está hablando de un eventual parque allá, ya se están haciendo, digamos, estudios y demás, pero pienso que tiene que ver un poco pues con eso, ¿no? Que nosotros estamos empezando en estas cosas en realidad y que ni siquiera existía un mapa de potencial eólico de las costas. Y le agregaría una tercera, que es que muchas de nuestras costas son parque nacional, entonces llegar a poner ahí un parque eólico sería más complicado también. Ya veo, profe, muchas gracias. Y bueno, en realidad también el gráfico que usted, bueno, el mapa que usted enseñó acerca de velocidad del viento en el país no incluye las, o sea, no incluye las costas, ¿verdad? No se han hecho estudios ahí. No, o sea, bueno, ahorita mientras hablo con usted estaba buscando otra fuente, pero total no la encontré. Existen mapas a nivel global también, ¿verdad? Pero sí es cierto que a mi mejor entender no hay estudios específicos de todo nuestro mar para conocer realmente el potencial eólico. Ya veo, profe. Muchas gracias. Muy bien. Con permiso, profe. Adelante. Bueno, lo primero que quería hacer era una especie de statement y pregunta al mismo tiempo. Yo creo que el Océano Pacífico de nuestro país, al ser tierras muy nuevas relativamente por actividad tectónica y volcánica, digamos que la parte de la tierra está muy elevada y después de muy pocos kilómetros de la costa ya está muy profunda. Además de que el Pacífico tiende a ser un mar muy violento, digamos, muy poco estable. Entonces yo siento que esos podrían ser factores también que a la hora de construir, tal vez no tanto de operar, porque ya, si se construyen y se logran hacer el diseño que aguante esas condiciones, sí, pero a la hora de construirlas como tal, de instalarlas, siento que podría afectar y que sí es muy profundo, porque eso sí lo digamos, lo había visto. Sí, bueno, la parte de que sea profundo se puede salvar en que, yo no sé si les sonará sorprendente a alguno, pero hay turbinas eólicas de estas gigantes para offshore que están ahí flotando. Y acá se puede ver un poquillo el tema del potencial eólico en el mar, que esta zona es muy bajo potencial, y acá es donde tenemos un poquitito más, y acá es donde se está pensando hacer un parque eólico offshore. Justo eso estaba viendo, de hecho, y esa era la segunda pregunta. De hecho, ahorita estoy con Windy en el navegador, y estaba viendo que más bien el Caribe, no sé, parece como que pega más fuerte el viento. Y tengo entendido también que el Caribe, el mar es menos, ¿por qué, digamos, por qué no se ha tomado en cuenta el Caribe para poder hacer esto? Simplemente porque no, ni siquiera se ha valorado o porque por alguna razón es mejor el Pacífico que el Caribe. Yo ahí sí no me atrevería a responder porque no tengo suficientes datos. O sea, sí, digamos, hay que tomar en cuenta que nuestro mar Caribe es mucho más pequeño que nuestro mar Pacífico por una cuestión de límites internacionales. Y que, como les decía, nuestro Caribe mucho es parque nacional. Entonces, si se pusieran turbinas eólicas en la costa, habría que hacer una destrucción de parques gigante. No sé si andará por ahí, la verdad estoy especulando, pero, o sea, definitivamente no es mi campo. La parte así como de planeación de largo plazo del ICE, que es el ente que gobierna realmente y administra nuestra potencia, sería, o sea, no lo sé bien, la verdad. Lo que sé de contactos con el ICE es que acá están pensando poner un parque. Eso sí lo sé. Que lo vayan a hacer, no lo sé. Que lo están pensando, sí lo sé.
Perfecto, entonces muchísimas gracias por participar a todos, parte de Integratec. Gracias al profesor Gustavo Richmond que nos dio esta charla bastante interesante. Hubieron bastantes preguntas, entonces fue muy enriquecedora. Y paro la grabación a partir de este momento. Entonces, gracias, profe Gustavo. Muchas gracias, que pasen buena tarde.